Muy buenos días, estimados participantes. Continuamos con el desarrollo de la Escuela de Verano de Matemáticas EBEMAT 2021. Hoy nos acompaña el doctor Bruno Poggi Ceballos, quien nos ofrece la conferencia ¿Se puede conocer características geométricas mediante ecuaciones en derivadas parciales? Una introducción. Vamos a contar un poquito la hoja de vida de Bruno. Bruno Poggi Ceballos nació en Puerto Viejo, Manabí. En el año 2014 se gradúa summa cum laude y como estudiante de pregrado del año con títulos de Ingeniería Aeroespacial y Ciencias de las Matemáticas del Instituto de Tecnología de Florida en Estados Unidos. Posteriormente, en el 2015, se gradúa del mismo instituto con una maestría en Matemáticas Aplicadas. En mayo del 2021 obtiene el título de doctor en matemáticas en la Universidad de Minnesota bajo la dirección de Svetlana Maivoroda, siendo su tesis escogida como la tesis sobresaliente del año en matemáticas. Actualmente trabaja como investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, junto con el profesor Javier Tolsa. Bienvenido, Bruno. Aprovecho para indicar que una vez concluida la conferencia, aproximadamente 45 minutos, al final tendremos un tiempo para hacer las preguntas al expositor. Y de todas maneras, si alguien desea hacer una pregunta en el transcurso de la charla, puede utilizar el chat de Zoom, ¿no? Y asimismo, al final, levantar la mano en el momento en que se indique el tiempo de las preguntas. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Jennifer, por la bastante generosa introducción. Ahora voy a compartir la pantalla, a ver si, a ver, ahí ya debería verse. Sí, el slide inicial. Sí, muchas gracias. Me complace mucho participar en la Escuela de Verano de Matemáticas Pola Marún. Yo también soy miembro de la Asociación Matemática Marún, de matemáticos y científicos ecuatorianos, y también soy miembro fundador del Grupo Internacional de Investigación en Análisis Matemático y Ecuaciones Diferenciales Parciales de Amarún mismo. Pero la charla que voy a dar hoy no se trata de investigación nueva mía, sino de enseñar algunos resultados de una manera pedagógica, que igual muestro ciertos resultados que son bien recientes, del año, publicados recién en el año 2020, pero no son mis resultados. Y bueno, como Jennifer dijo, soy postdoc ahora en la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy bien, entonces empezamos. Y lo primero nomás quiero decir que esta charla se va a tratar de la relación entre las ecuaciones diferenciales parciales por un lado y la geometría en espacio euclidiano por el otro. ¿Ok? Entonces, de la parte izquierda, un poco de figuras geométricas y ciertos conceptos que pronto vamos a ver de qué se tratan estos garabatos. En la parte derecha está la ecuación de Laplace, que es en la que nos vamos a concentrar. Sé que en la charla he dicho ecuaciones diferenciales parciales y de estas hay muchísimas, pero nosotros nos vamos a enfocar en una sola en esta charla, que es como la más clásica, la más estudiada, y aún así quedan muchas preguntas y, como verán, preguntas que recién se han resuelto en los últimos años. Y esta es la ecuación de Laplace, que es simplemente la suma de la segunda derivada de las funciones y igualar eso a cero. Ok, y veremos qué conceptos se estudian con respecto a esta ecuación y cómo podemos relacionar la geometría con una ecuación diferencial parcial, que a principio, a primera vista, parecería que no hay nada en común, pero luego veremos que en realidad hay una dualidad bien fuerte, bien robusta entre estos conceptos. Ok, primero aquí está un poco más la definición de la ecuación de Laplace. Primero, este es el laplaciano de una función u,
es la divergencia de su gradiente. Y en otras palabras, puede ser escrita como la suma de todas las segundas derivadas de la función. La ecuación de Laplace se trata de simplemente tomar esta suma e igualarla a cero. Ya, en otras palabras, se está pidiendo que la divergencia de la gradiente de la función sea cero en todos los puntos. Esto filosóficamente implica que la solución, que básicamente no vea ninguna parte del espacio de una manera especial, sino que trate todas las direcciones del espacio de la misma forma. Entonces, eso es filosóficamente y pronto presentaré una otra forma de entender esto un poco más riguroso, tal vez. Y luego estas imágenes es porque estaba viendo si me contrataba la siguiente película de Los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, el punto es que la ecuación de Laplace tiene muchas aplicaciones, no solo dentro de las matemáticas mismo, sino también en cuestiones de la física. De hecho, viene siendo estudiada desde el principio por las aplicaciones a la gravedad, al electromagnetismo, al calor, a la temperatura, el entendimiento de la distribución de la temperatura en un objeto, o la hidrodinámica también, o también burbujas de jabón. Hay una conexión interesante en que básicamente las formas que burbujas de jabón pueden tomar cuando se pegan a ciertas superficies, ah, pueden ser predichas casi, pueden ser entendidas de alguna manera resolviendo la ecuación de Laplace o una ecuación muy parecida. Entonces, es una ecuación que tiene gran relevancia en el mundo científico y también es la ecuación diferencial parcial, digamos, más simple, porque de aquí puedes sacar la ecuación del calor, por ejemplo, también la ecuación de ondas es otra, la ecuación de Navier-Stokes, y hay un sinfín de ecuaciones diferenciales parciales más complejas que igual también merecen ser muy estudiadas y tienen grandes aplicaciones, pero en esta charla nos enfocamos simplemente en esta ecuación y específicamente en su conexión con la geometría de dominios en el espacio euclidiano. ¿Ok? Veremos que de alguna manera esta ecuación nos ayuda a entender propiedades geométricas de dominios, ¿ok? De espacios. Ok, ¿y cuál es la manera en que podemos entender esto? La manera es entendiendo y estudiando el problema de Dirichlet para esta ecuación. El problema de Dirichlet se trata de resolver la ecuación, ok, Laplace menos el laplaciano de u igual a 0 dentro de un dominio, ok, pero además impone ciertos valores en la frontera del dominio. Porque verán, la función u estaría pidiendo que resuelva la ecuación dentro del dominio, dentro de omega, pero no estoy diciendo qué pasa en la frontera, ¿ok? En la primera condición, no estoy diciendo qué pasa en la frontera. Pero entonces hay muchísimas soluciones a esta ecuación en este dominio si yo no digo qué pasa en la frontera, ¿ok? Pero si entonces, si yo impongo una segunda condición, que es que la solución tenga ciertos valores dados en la frontera, sea que sea igual a f en todo punto en la frontera, entonces ahí tengo el problema de Dirichlet que se llama. Este también viene siendo estudiado por modelos físicos, porque por ejemplo, si U es la temperatura en cada punto del dominio, entonces lo que se está diciendo es que en la frontera estamos imponiendo una temperatura dada. Esto es lo que pasa muchas veces en la práctica. Por ejemplo, si quieres saber cuál es la temperatura de una cabaña, dentro de una cabaña, digamos, tú no puedes saber, o sea, tú
no sabes cuál es la temperatura fuera de la cabaña, pero, o sea, es simplemente, no, o sea, digo, no la puedes controlar, no es algo que está al alcance de controlarla con un aire acondicionado o alguna otra forma de calentar las cosas. Simplemente es la temperatura externa dada, ¿ya? Y esa es como una temperatura impuesta, ese es el dato externo, que en este modelo matemático es el F, por ejemplo. Y entonces, esa es una manera de ver estos problemas de Dirichlet. Y este tipo de problema también se lo conoce como un problema de valores en la frontera. Hay algunos tipos de problemas de valores en la frontera. También, por ejemplo, el problema de Neumann o el problema de Robin, pero en esos no vamos a hablar en esta charla. Sin embargo, esos problemas, por ejemplo, también tienen conexiones con modelos físicos, porque, por ejemplo, el problema de Neumann se trata de que no tienes una temperatura dada necesariamente en la frontera, sino que tienes una insulación que básicamente el calor no se puede escapar del dominio o de la cabaña en ese pequeño ejemplo que di. Y bueno, entonces así, hay muchos problemas de valores en la frontera, pero el que nos vamos a enfocar para su relación con la geometría es el problema de Dirichlet, en que se impone el valor en la frontera para la solución. Muy bien, entonces ahora, ¿qué pasa? Que puedes imponer el valor en la frontera, F, ¿ya? Pero, este, ¿cómo lo impones realmente? O sea, ¿qué significa? Si dices que U sea igual a F en la frontera, ok, muy bien, pero, pero eso también tiene que compaginar con el hecho de que U también resuelve la ecuación dentro del dominio. Y dentro del dominio, el hecho de que U resuelva esta ecuación, disculpa, se me ha caído la pluma. El hecho de que U resuelva esta ecuación hace que U sea infinitamente diferenciable dentro del dominio. ¿Ok? Eso es un resultado muy clásico, pero significa que el hecho de resolver la ecuación de Laplace dentro del dominio significa que U es muy diferenciable, infinitamente. Y entonces, si tú pones F en la frontera, ¿ok? Ah, no, o sea, al principio al menos, tienes que ver que ah, puedas tomar los valores de U de una forma adecuada. Entonces, por ejemplo, si f es una función continua, simplemente, es que tal vez no diferenciable, lo que significa que podría ser una función muy oscilatoria y sin embargo seguir siendo continua, ¿ya? Este, entonces, igual puedes resolver el problema de Dirichlet y en el sentido siguiente, esto de aquí, esta tercera condición es la que nos permite compaginar la primera y la segunda condición, nos permite unirlas, digamos. Y es ese sentido que la solución continuamente tome los valores de f. Y aquí está la foto a lo que me refiero con esto. Si das cualquier punto x0 en la frontera, entonces, sin importar qué camino tomes para llegar a x0, U tiene que aproximar el valor de f en x0. Ya, o sea, por ejemplo, aquí estamos en uno de estos caminitos, aquí hago un nuevo caminito rojo y que empieza aquí y digamos, es un caminito raro, pero al final termina en x0. Sin importar cómo yo me aproxime a x0, el valor de U dentro de este caminito tiene que aproximar el valor de fx0. Eso es lo que nos está diciendo esta tercera condición. Y este problema, cuando tienes estas tres condiciones y esta tercera condición para todo punto en la frontera, es el que se conoce como el problema de Dirichlet con datos continuos. Es decir, cuando f es una función continua. Pero hay una cosa que, bueno, yo puedo definir este problema, pero no significa necesariamente que siempre se puede resolver
para toda combinación de dominios que yo dé. Entonces, lo que aquí hay es esta definición que los puntos en el dominio, en la frontera, los puntos X0 en la frontera, para los cuales yo puedo, para los cuales yo tengo esta tercera condición, para los cuales yo tengo esta continuidad de U que aproxima a F, se denominan puntos regulares. ¿Ok? Entonces yo simplemente estoy definiendo que los puntos regulares son los puntos donde tengo esta continuidad. Muy bien. Pero aquí también es importante que esto pase para todo F continuo. Claro. Porque podría funcionar para algún F dado, pero aquí lo que estoy pidiendo también es que sea cierto para todo F que sea continuo. Pero ¿cómo sabes si un punto es regular? Okay, ese es un problema que viene siendo estudiado hace más de 100 años. O sea, ¿en qué puntos en la frontera es que realmente puedes aproximar mediante funciones armónicas los valores de una función continua? Y en dos dimensiones, el problema no es tan difícil porque ahí hay una acción muy fuerte con el análisis complejo y este permite resolver, ¿ok? De maneras no tan complicadas. Entonces, el caso de dos dimensiones se supo mucho antes del caso de tres dimensiones. Pero si estás en tres dimensiones o más en el espacio euclidiano, entonces ahí, ¿cómo puedes saber si un punto es regular? Y aquí viene el trabajo de Norbert Wiener, que aquí lo vemos con un prototipo de Wally. Pero Norbert Wiener encontró este criterio, el criterio que ahora se denomina criterio de Wiener, el cual dice lo siguiente, que un punto en la frontera es regular si, solo si tienes la divergencia de esta serie. Bueno, si ya han pasado cálculo 2 o alguna materia así, saben lo que es las series y esas cosas. Y entonces, aquí está pidiendo que esta serie diverja. ¿Ok? Y ahora, esto es una serie, tienen esta cosa exponencial que explota cuando n es mayor que 2, ¿verdad? Esto es grande, se hace más grande mientras j crece. Tienes este otro misterioso coeficiente CJ. ¿Qué es este CJ? CJ es la capacidad de un conjunto, de un conjunto concreto, que es este de aquí. Ya, y capacidad. ¿Qué es este concepto? La capacidad tiene sus orígenes en la teoría potencial y la electrostática. La capacidad de un conjunto es definida de esta forma, pero heurísticamente lo pueden entender como la carga eléctrica total que el conjunto puede mantener bajo una energía potencial fija. Aquí es donde estás poniendo la energía potencial fija. Estás tomando la mínima energía aquí, o sea, a ver, la máxima energía que puedes tener bajo esta energía potencial fija, esencialmente. Y entonces, CJ, aquí lo que estás diciendo es que estás tomando la capacidad del complemento del dominio con intersección con bolas de radio 2 menos J. Aquí tengo dos ejemplos cómo aplicar este concepto. En el primer ejemplo, digamos, estamos aquí, en este caso, y tenemos el dominio omega, es esta bola azul, ¿ok? Esta bola azul, toda la bola azul, pero tienes también en la frontera, tienes un punto aquí en todo el centro, ¿ok? Y ahora, los círculos verdes son, digamos, son representan los conjuntos CJ, mientras J crece. Entonces, J1, digamos, sería mientras JD crece. Entonces, J1, digamos, sería este grande de aquí, ¿ya? Este verde, el conjunto verde más grande. C2, por ejemplo, sería el que sigue, el que sigue más chiquito. ¿Ok?
C3 es el más chiquito y así, o sea, estos CJ son conjuntos cada vez más chiquitos. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? Se está tomando la capacidad de estos conjuntos, pero dense cuenta que estás tomando la capacidad de la bola, ¿ok? Que es la bola verde llena, ¿ok? Con intersección con el complemento del dominio. Pero si el dominio es dado por toda esta bola azul, entonces no tienes nada. Entonces, en el caso de este pequeño ejemplo, los CJ todos son cero y por lo tanto esta suma es cero, por lo tanto converge. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que este punto en el centro, este punto aquí en el centro, no es regular. Por ejemplo, entonces, la capacidad esta capacidad nos demuestra que los puntos asolados, dejados solitos, como ese punto en el centro, que es parte de la frontera, pero está solito, sin nadie alrededor de la frontera, no pueden ser puntos regulares. Los puntos regulares siempre tienen que tener cierta continuidad, siempre tienen que estar, digamos, unidos al resto de puntos de la frontera. Pero incluso aunque estés unido al resto de los puntos de la frontera, igual puede ser que el punto no sea regular. Ese es el problema de los dominios que tienen cúspides que van para adentro. Este es el punto del segundo ejemplo que tengo aquí dibujado. Este es el de acá. Aquí en este caso, omega es el dominio que está detrás, digamos, de esta barrera azul. Entonces, omega, el complemento de omega es esta parte de acá. Sería esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, ahorita estudiemos este punto de aquí, justo el punto de la cúspide, donde tienes una cúspide bien fuerte. Si la cúspide es suficientemente aguda, ¿ok? Entonces este punto no es regular tampoco. ¿Por qué? Porque el problema es que en este caso la capacidad, estarías cogiendo la capacidad de estos conjuntos bien chiquititos aquí. Y entonces estas capacidades terminan siendo igual muy pequeñas. Y al ser muy pequeñas, permiten que la suma converja. Y recuerden, para que un punto sea regular, la suma tiene que divergir. Entonces, aquí vemos otra vez que cuando tienes cúspides, los puntos en las cúspides no son regulares, siempre y cuando la cúspide sea suficientemente aguda. Porque si la cúspide es, digamos, no es muy aguda, sino más o menos abierta, algo como así, entonces ahí sí puede ser un punto regular para el dominio. Muy bien, entonces ese es el concepto de capacidad. Y por cierto, bueno, he dado dos ejemplos de puntos no regulares. Para puntos regulares es básicamente lo que sucede normalmente. Digamos, si estás estudiando este punto de acá arriba, este punto es regular porque cuando haces la intersección de las bolas con el complemento de omega, estás cogiendo estos conjuntos gordos, digamos, bien amplios. Y entonces para estos conjuntos CJ sí va a ser grande, o por lo menos lo suficientemente grande para que la suma diverja finalmente. Muy bien, entonces esta capacidad nos permite ahora entender el problema de Dirichlet desde un punto de vista puramente geométrico. Porque hemos visto entonces que tú puedes resolver el problema de Dirichlet con datos continuos para toda función f, ¿ok? Continua en la frontera, sí y solo si todo punto de la frontera es regular. Entonces, esta es una equivalencia de conceptos.
pero un concepto es puramente geométrico, este concepto de las capacidades, y el otro concepto es puramente analítico, de EDPs, de resolver el problema de Dirichlet con datos continuos. Así vemos que el criterio de Wiener es una caracterización mutua de la geometría y de los problemas de Dirichlet con datos continuos. Ok. Dos cosas más que son muy importantes en este mundo continuo de la ecuación de Laplace. Primero es el principio maximal, que es una desigualdad o es un concepto muy importante en el estudio de las funciones armónicas. Por si acaso, una función armónica es una solución a la ecuación de Laplace. ¿Qué pasa? Que si tienes una función armónica en un dominio acotado, entonces el valor más alto de esa función armónica es controlado es menor o igual que el máximo valor de la función en la frontera. ¿Ok? Eso es lo que pasa en este ejemplo aquí dibujado, que digamos el dominio es este disco, y aquí digamos en rojo está dibujada está graficada la función, ¿ya? Encima del dominio. Y esta es una función armónica. Pueden ver que los valores máximos y mínimos ocurren en la frontera. No pueden ocurrir en el interior del dominio. Eso es lo que se llama el principio maximal. Y tiene sus orígenes en el análisis complejo, porque las funciones holomórficas, ¿ok? Que son las funciones diferenciables en el plano complejo. Si tomas la parte real o la parte imaginaria de una función holomórfica, siempre es una función armónica. De ahí es que viene toda esta conexión al análisis complejo en el caso de dos dimensiones. Pero obviamente en tres dimensiones o más no tienes esta conexión. Y sin embargo, sí se sigue respetando el principio maximal. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que este principio maximal tiene muchas aplicaciones y una muy importante de estas aplicaciones es la medida armónica. ¿Qué es esto? Es una familia de medidas que te da una fórmula de representación para las soluciones al problema de Dirichlet con datos continuos. Entonces, si tú sabes que tu dominio es regular, o sea que todo punto es regular, entonces puedes decir que existe una familia de medidas de probabilidad, omega X, ¿ok? Tal que la solución al problema de Dirichlet con dato F es igual a esta integral dada sobre la frontera. Muy bien. Ok, pero está muy, tal vez, abstracto. ¿Qué son estas medidas de probabilidad? ¿Qué significa omega X de un conjunto? Ok, resulta que hay una conexión, una equivalencia, también por sí sola muy interesante con la teoría de probabilidad, porque la medida armónica omega de un conjunto E en la frontera, digamos, mira aquí, E es este subconjunto de la frontera, este es E, y todo es la medida de este conjunto. Recuérdense, si no han visto teoría de medida, es que la medida es como un volumen, es un volumen, es una masa de este conjunto. Entonces, estamos diciendo que esta medida, esta masa de este conjunto, es la probabilidad de que una moción de Brown, empezando en el polo X, que se dice polo, es el polo de la medida armónica, ya X es un punto dentro del dominio. Si empiezas con una moción de Brown aquí, ok, la medida omega de E es la probabilidad de que la moción de Brown salga por el conjunto E, deje el dominio a través de su conjunto E de la frontera. Ok, ¿qué es esta moción Brown? Es más o menos lo que pasa cuando te has graduado de la universidad y entonces celebrando tomas muchísimo alcohol y ahora no puedes caminar bien y te tambaleas y caminas en cualquier dirección. Ok, caminas completamente aleatoriamente. Y eso es lo que está pasando aquí. Una moción de Brown es un caminante aleatorio que camina para cualquier parte
del espacio sin ninguna discriminación de dirección, ¿ok? Camina para cualquier parte. Y entonces, la medida esta omega x de E te está diciendo cuál es la probabilidad de que tal caminante completamente aleatorio salga por el subconjunto E. Muy bien. Aquí en esta otra foto es una representación tridimensional del asunto. Entonces, hay esta conexión con la teoría de probabilidad, que las soluciones al problema de Dirichlet tienen mucho que ver con esta moción de Brown, mociones aleatorias en el espacio. Ok, pero ahora, ¿qué pasa? Que todo esto que he hablado son resultados bien viejos, que ya vienen hace 100 años. Más, no tenían ahí Facebook ni nada. Se comunicaban con cartas. Muy bien, pero ¿qué pasaba? Que en esos tiempos, obviamente como al principio todavía no está desarrollada la teoría, por lo menos se quiere desarrollar la teoría para cuando las cosas son bien suaves, cuando todo es bien diferenciable o continuo, ¿ok? Por eso es que hasta ahora solo he hablado de caso continuo. Y tienes eso es lo que se hacía anteriormente, cosas bien suaves, como podemos ver aquí, la función f continua, la frontera diferenciable. Pero ahora que ya se tiene la teoría hecha por estos gigantes de los siglos pasados, ahora se intenta entender estas mismas ideas, pero en casos mucho más singulares, mucho más fractales. ¿Ok? Cuando el dato f, por ejemplo, puede ser una función extremadamente oscilatoria, que no es continua y que puede tener singularidades, ¿ok? Que puede ser infinita en espacios pequeños. O por el otro lado, también se pueden considerar fronteras que son singulares, que no son suaves, que no tienen tangentes, digamos, en muchos puntos. Y como aquí está mostrado el triángulo de Sierpinski, ¿ok? En otras palabras, fronteras que pueden tener comportamiento muy fractal. Entonces, en las últimas décadas se ha intentado entender también estos casos mucho más singulares. Pero inmediatamente cuando se intenta hablar de los mismos problemas de Dirichlet, digamos, con datos singulares, ahora hay que igual entender el asunto porque algunas cosas no funcionan de la misma forma. Por ejemplo, una forma de considerar datos singulares es pedir que la función sea integrable en el espacio de Lebesgue con un exponente p. Esto es simplemente que esta integral sea finita dentro del dominio y aquí p es un número mayor o igual que 1. Entonces, estas funciones que satisfacen esta integral no necesariamente tienen que ser continuas y pueden ser bien singulares. Pueden tener esto, ser infinito en poco tiempo o ser extremadamente oscilatorias. Pero ahora, ¿cómo entiendes la ecuación U igual a F sobre la frontera cuando F es singular? Porque recuerden anteriormente que nuestra definición usaba del problema con datos continuos, usaba esta tercera condición que requería que continuamente tomes los valores en la frontera, por cualquier caminito que puedas llegar a la frontera. Pero ese mismo concepto no te funciona cuando tienes datos singulares. Y aquí resulta que la forma apropiada de entenderlo es mediante el concepto de la convergencia no tangencial. Decimos que una función U dentro del dominio omega converge a la función F en la frontera de omega no tangencialmente si básicamente el límite dentro de cualquier caminito dentro de estos conos termina siendo F. Aquí está la foto. ¿Qué es lo que está pasando? Digamos que estás estudiando lo que pasa en este punto X de la frontera. Entonces, tienes que tener la continuidad como anteriormente, pero solamente es requerida para los para los caminitos que estén dentro del cono, dentro de este cono, con una apertura dada. ¿Qué se excluye? Se está excluyendo, por ejemplo, caminos
que se acerquen al punto X tangencialmente. Por eso se llama una convergencia no tangencial, porque estos caminos verdes que estoy dibujando en este momento no se consideran en esta definición. Todos los caminos que se pueden considerar tienen que generarse y estar totalmente dentro del cono. Muy bien. Entonces, con este concepto de la convergencia no tangencial, será el apropiado para definir los valores de U en la frontera. Y asociado a este, podemos también definir un análogo singular del principio maximal. Esto a través de la denominada función maximal no tangencial. Esta función NU de X. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Simplemente estás tomando el valor más grande de U dentro del cono que estudiábamos anteriormente. Ok, entonces, recuerden que en el principio maximal se coge el supremo de U en todo el dominio. Pero en este caso estamos hablando del supremo de U solamente dentro de este cono, generado desde el punto X y con una apertura dada, que no la puedes cambiar. Y cuando tienes esta definición de la función maximal no tangencial, el análogo singular del principio maximal es esta desigualdad que está aquí abajo, que también será parte de nuestra definición del problema de Dirichlet con datos singulares. Entonces aquí tienen el problema de Dirichlet con datos en LP, es simplemente que resuelvas la ecuación dentro del dominio, sigues resolviendo la misma ecuación dentro del dominio, pero ahora en la frontera pides que U se aproxime a F solamente no tangencialmente. Y como tercera condición impones la desigualdad del principio maximal, pero su análogo en singular. ¿Por qué se impone esta tercera condición? Es para impedir efectos mariposa, de cierta forma, porque esta condición te genera la unicidad de soluciones y que si varías F solo un poquito, no vas a variar U drásticamente. Eso es lo que te impone la tercera condición y por lo tanto sigue siendo muy importante desde el punto de vista de modelos físicos, por ejemplo. Pero ahora veremos que igual también tiene relevancia matemática porque también te permite generar una caracterización geométrica, como en el caso continuo. Verán, ya hemos hablado que en el caso continuo tienes puntos regulares y el criterio de Wiener y tienes estas equivalencias. Pero en el problema singular, cuando el dato está en LP, ¿cuál es la equivalencia que podrías decir? ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, hay una conexión muy importante aquí con el problema de Dirichlet y la medida armónica de la que hablé anteriormente. ¿Ok? Resulta que poder resolver el problema de Dirichlet con datos singulares, con datos en LP, es equivalente a una continuidad absoluta de la medida armónica. ¿Ok? Esto es lo que está escrito aquí y para mí es algo casi poético, casi como que Ernest Hemingway pudo haber escrito un poema de este asunto de esta forma, porque de hecho la demostración no es muy difícil, es algo bien robusto que funciona para muchas ocasiones, muchas diferentes settings y entonces es una manera de conectar más explícitamente las EDPs con la geometría, porque como hemos visto, la medida armónica se trata de medir ciertas masas de subconjuntos de la frontera. Ya, entonces, Bruno, perdón sí. un momentito que te interrumpa. Hay una pregunta que la quiere realizar Nelson Córdoba. A ver, déjeme ver si está ahí Nelson. Sí. Quería consultar si la función están fuera del cono ese, dejan de ser Lebesgue, ¿verdad? Hay un problema ahí. Dices en este cono. Claro. No, a ver. Los caminitos son simplemente caminitos absolutamente continuos dentro del dominio. No hay un concepto de una función definida dentro del cono
porque simplemente se toma el supremo de la función dentro del cono. Y también esto está bien definido porque las soluciones a la ecuación de Laplace son infinitamente suaves dentro del dominio. Entonces, a pesar de que Ya. f, en realidad su pregunta es excelente, a pesar de que f es una función que puede ser muy fea, muy singular, ¿ok? Igual yo puedo tomar este supremo de la función u dentro del dominio, porque el hecho de que u igual me siga resolviendo la ecuación de Laplace implica que u es infinitamente suave dentro del dominio. No en la frontera sí será bien loco lo que pasa, tal vez, pero dentro del dominio infinitamente suave y eso me permite tomar el supremo de la función. Muchas gracias. Sí, gracias por tu pregunta. Sí, entonces, siguiendo, tenemos y también si tienen alguna otra pregunta, por favor no duden en interrumpirme o también pueden preguntarme al final de la charla. Tenemos aquí también, bueno, aquí es, ahora, el concepto clave geométrico para que se va a relacionar con la solución de problemas de Dirichlet con datos singulares es el concepto de la rectificabilidad uniforme de la frontera. Un conjunto es rectificable si tiene tangentes en casi todo punto. Por ejemplo, si tienes una esfera, una bola, ¿ya? En la esfera tienes tangentes en todo punto donde tiene, o sea, puedes ir en dirección, o sea, en cada punto tienes una dirección o varias tangentes, claro. Aquí en esta otra foto que está aquí de estas escaleras, por ejemplo, no tendrás tangentes en estos filos, ¿ya? Porque en los filos no tienes tangentes, no está definida cuál es la tangente en estos filos. Pero en la mayor parte de los puntos sí que tendrás tangentes, porque esta escalera es bien suave. Entonces, si esta geometría determinara tu dominio, sería igual un conjunto rectificable. Pero ¿cuáles son conjuntos no rectificables? Aquí a la derecha tenemos unos conjuntos no rectificables. Generalmente se pueden construir por métodos fractales. Aquí está el conjunto de Cantor en 3 dimensiones, definido de una forma parecida como en una dimensión. Y aquí también el triángulo de Sierpinski son conjuntos fractales y en estos sí que no tendrás tangentes en casi ningún punto. ¿Ok? Porque tienen filos en todas partes. Muy bien, entonces, ¿cuál es el punto? Que la rectificabilidad de la frontera más ciertas suposiciones cuantitativas de conectividad, dimensionalidad y apertura del dominio te implicarán la, la continuidad absoluta cuantitativa de la medida armónica con respecto a la medida de la superficie. Y eso, como vimos en el slide pasado, es equivalente a resolver el problema de Dirichlet con datos singulares. Entonces, este es realmente el concepto clave. La rectificabilidad uniforme termina siendo, bajo ciertas hipótesis, equivalente a la solución del problema de Dirichlet con datos singulares. Aquí unos pequeños conceptos que quiero definir. La dimensionalidad, todo esto que voy a trabajar es bajo dimensionalidad cuantitativa. Un conjunto es cuantitativamente dimensional de alguna dimensión si básicamente las bolas restringidas al conjunto terminan teniendo la misma dimensionalidad. Aquí, ¿qué son estos garabatos? Por ejemplo, si estás estudiando alrededor de este punto X y quieres decir que esta frontera S, formada por todo lo dibujado que sea azul, ¿ok? Y si quieres demostrar que esa frontera es de dimensión 1, lo que necesitas es que sumando todas las masas de esta parte azul dentro de esta bola verde, que siga igual comportándose como una masa de longitud. En vez de ser una masa de área, digamos, o ser volumétrica de 3 dimensiones, por ejemplo. Y claro que entre una dimensión y 2 dimensiones hay todas las dimensiones fractales. Y lo que se está pidiendo es que
A pesar de que tu dominio podría tener ciertas partes fractales, que estas sean tan chiquititas que cuantitativamente, desde el punto de vista de un águila bien lejos, el conjunto termina siendo igual de dimensión 1. Muy bien, así mismo el concepto de rectificabilidad uniforme es bien parecido, excepto que ahora se pide algo más fuerte, que no solamente el conjunto sea de dimensión 1, digamos, este conjunto de aquí dibujado, sino que además puedas encontrar básicamente una parte plana bien grande de la frontera, cuya masa ocupe casi toda la masa, o por lo menos una parte importante de la masa de la bola verde que está aquí. Okay, aquí la definición rigurosamente escrita, tienes que tener un mapa Lipschitz para todas las bolas que puedas generar de esta forma. Con estas constantes C1 aquí de manera cuantitativa, de manera uniforme. Entonces, este es el concepto de rectificabilidad uniforme, que todas las partes de la frontera tengan piezas grandes de imágenes Lipschitz. Dese cuenta que no estoy diciendo que no puedes tener estas partes fractales, estos garabatos extra. Sí los puedes tener, pero no pueden ser gran parte de tu frontera. Ok, finalizando estas cosas, también tenemos apertura cuantitativa, que es un tipo, es como la apertura en un conjunto abierto o cerrado, ese tipo de conceptos, pero ahora definiéndolo de una forma cuantitativa, se utiliza el concepto de puntos sacacorchos. Y también la conectividad cuantitativa. No solo se pide que el conjunto esté conectado, sino que puedas conectar los puntos con bolas cuyo radio dependa de su distancia a la frontera. Entonces es más fuerte que una simple conectividad. Finalmente, aquí tenemos los teoremas principales con el problema de hidroley de dato singular. Es que, en pocas palabras, la rectificabilidad uniforme del conjunto te implica poder resolver el problema de Dirichlet con datos en LP. Ok, esto es como decir en el caso continuo que tener que todo punto sea regular te implica que puedes resolver el problema de Dirichlet con datos continuos. Es análogo, es lo mismo. Pero entonces ahora, ¿cuál es el resultado converso? O sea, si puedes resolver el problema de Dirichlet con datos en LP, ¿qué puedes decir sobre la frontera del dominio? Y aquí viene el teorema recién escrito en el 2000, bueno, publicado en el 2020 de Jonas Assam, Steve Hoffman, Shema Martel, Mihalis Mugorglu y Xavi Tolsa, que es que en pocas palabras, poder resolver el problema de Dirichlet con datos en LP también implica la rectificabilidad uniforme de la frontera. Pero aquí se requiere una condición, esto se hace asumiendo una condición débil de conectividad, más débil que la condición de esta de cadenas de Harnack que brevemente apareció antes. Entonces, finalmente, recapitulando lo que hemos visto en esta charla, tenemos esta conexión bien robusta entre la geometría y el estudio de EDPs. Tienes el caso continuo hecho en el 1924, finalizado, con el criterio de Wiener, que te permite entender soluciones a EDPs continuas, con datos continuos, a través de una capacidad electrostática. ¿Ok? Y 100 años después casi, se resuelve el caso singular con datos en LP, con funciones singulares, como que pueden ser infinitas en mucha parte del dominio. Que aquí en este caso puedes resolver el problema de Dirichlet con estos datos singulares, siempre y cuando la frontera del dominio tenga rectificabilidad uniforme y estas suposiciones cuantitativas de dimensionalidad, apertura y conectividad. Bueno, eso es todo, sí. Aquí, no sé si alguna vez vieron este meme de este candidato a
a presidente de Estados Unidos, pero gracias por escucharme. Ha sido un placer dar esta charla y espero sus preguntas si tienen alguna. Muchas gracias por la presentación. Por favor, si alguien desea hacer algunas preguntas adicionales, pueden levantar la mano, pueden hacerlas por el chat, no hay ningún problema, está el foro abierto. Bueno, hay comentarios de interesante conexión. Que hayan pasado Muchas 100 años gracias, Ron. para poder salir de la continuidad. Una consulta como duda, que perdone la ignorancia, pero Sí. ¿uno podría pasar de dimensión 1 a dimensión 2 usando dimensiones fractales en forma continua? No, no sé exactamente a qué te refieres, pero eso sí debería decir que estos resultados aquí dados son con dimensiones enteras. El Ah, estudio, y de hecho es muy interesante el estudio y todavía hay muchísimas preguntas abiertas, ¿ok? El estudio de estos problemas de Dirichlet con dominios cuyas fronteras son de dimensiones fractales. También se puede estudiar, pero no hay tantos resultados con la ecuación de Laplace. Hay algunos, pero todavía hay muchas preguntas abiertas. Y ahí queda claro, por ejemplo, que no podrías tener un criterio como rectificabilidad uniforme, porque tener tangentes es algo que necesitas dimensiones enteras, necesitas decir tangentes y qué dirección. En vale. casos fractales no tienes esto. Y entonces sí es una cuestión que todavía se estudia mucho y de hecho algunos de mis trabajos tienen que ver con estas dimensiones fractales y dominios con fronteras de alta codimensión, pero yo estudio ciertas EDPs son ciertas singularidades, con degeneraciones, que no son precisamente la ecuación de Laplace, sino que de cierta forma, digamos, amortiguar el hecho de que la dimensión sea fractal de la frontera, digamos, filosóficamente se ponen agujeros negros en la frontera que atraen, como agujeros negros que atraen estas mociones de Brown. Estos caminantes aleatorios se ven obligados, se ven forzados a ver las fronteras de dimensión baja. Pero bueno, eso ya son otros resultados. Pero sí, el estudio de la ecuación de Laplace en dominios con fronteras de dimensión fractal es algo que todavía muy abierto. Ok, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Tenemos una pregunta, por favor, si la quiere realizar Sebastián Albay. Escuchamos, Sebastián. Sí. Sí, buenos días. Mi pregunta era sobre el tema de la unicidad en el problema con condiciones de frontera en LP. No sé, digamos, cómo se desarrolla si es que se prueba eso, cómo se podría probar. Sí, claro, bueno, resulta que justo esta pregunta que me has hecho la puedo contestar y no es muy complicado, pero si me preguntaran algunas otras demostraciones, ahí sí tendría que pedirles que me den más tiempo y les respondo por email luego. Pero mira, la continuidad, ¿qué pasa? Porque se está considerando este problema aquí que está con estas tres condiciones. Y verás que la tercera condición es una desigualdad que tiene que ser resuelta para toda solución de la ecuación. La unicidad se puede demostrar de la siguiente manera. Si tienes, digamos, alguna otra solución a este mismo problema, digamos la solución V, ¿ya? Que también resuelve menos delta V en omega y también V va hacia F en omega, ¿ya? En la frontera de omega no tangencialmente. ¿Cómo se dice? Ay, ¿qué está pasando? No tangencialmente, ya, y también tienes esta desigualdad, ya. Pero lo que pasa ahora es que, de hecho, tener esta desigualdad, por el hecho de que U y V resuelven la misma ecuación, significa que también tendrías la desigualdad para su diferencia, ya que todo es
es lineal. Puedes restar y sumar soluciones y te da igual soluciones a la misma ecuación, tal vez con datos diferentes. Pero como U y V tienen el mismo valor en la frontera, ¿verdad? Tienen F. Y eso es expresado por esta desigualdad de esta manera, que es la función maximal no tangencial de U menos V es controlada por la norma, la norma en LP es controlada por la norma en LP de F menos F. F siendo el valor de frontera para U y F siendo el valor de la frontera para V. Pero F menos F es 0, entonces esto es 0. Lo que te está diciendo que la función maximal no tangencial de U menos V es 0 en todo punto de la frontera. Pero si aquí vemos entonces la definición de la función maximal no tangencial, que es el supremo de la solución dentro de cada cono que nace de puntos en la frontera, y como estos conos son infinitos, y si los haces todos, ¿ok? De todo punto en la frontera te cubre todo el dominio. Entonces, que esta función sea 0 para todo punto en la frontera te implica que la función en sí es 0 en todo el dominio. En otras palabras, U es igual a V en omega, lo que te dice que son la misma función. Entonces esa es más o menos la idea de cómo se demuestra la unicidad y cómo esta tercera condición es la que te da fácilmente, de alguna manera, la unicidad. Ahora, demostrar esta tercera condición en sí no es tan simple, depende de, no es tan simple, pero una vez que ya la tienes, no es muy complicado obtener la unicidad. Si tienes alguna pregunta o alguna Una última pregunta. Por favor, le escuchamos a Alexander Palma. Sí, muy buenos días, buenas tardes. Muy buena conferencia. Tengo Gracias. una pregunta. Estas herramientas recientes que se han aplicado para poder encontrar estos resultados sobre el caso singular, ¿qué tan difícil podría ser, digamos, extrapolar esas herramientas para usarlos para otro tipo de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales? Ok, excelente pregunta, y también es gran parte de lo que se ha estudiado en las últimas décadas y de lo que se estudia contemporáneamente, porque ahí todavía hay muchas dudas. De hecho, es muy interesante pregunta. Por ejemplo, tienes la ecuación de Laplace? ¿Cuál es una ecuación que más o menos inmediatamente la generaliza? Es esta ecuación, que digamos sería como una ecuación de Laplace, pero en un espacio no homogéneo, un espacio heterogéneo, donde esta matriz A es una matriz aquí multiplicando la gradiente de U. Esta matriz A te dice más o menos cómo te modifica el espacio, te dice cómo tienes que modificar el espacio para que la solución se mueva dentro de aquí. Es como la diferencia de pasar de vivir en el aire a vivir bajo el agua. Las condiciones son distintas y la matriz A es la que te está diciendo exactamente cómo cambiar las cosas. Y entonces este tipo de ecuación, que igual se asemeja mucho a la ecuación de Laplace y tiene ciertas propiedades bien parecidas, como también es el principio maximal y la medida armónica, también se puede hacer en este caso. Tiene también comportamientos parecidos y también muy diferentes a la ecuación de Laplace, dependiendo de cómo es la matriz A. Por ejemplo, generalmente aquí siempre se pide que la matriz A sea una matriz que se denomina elíptica. Y bueno, eso no voy a decir en la definición, pero cuando la matriz es elíptica, es el caso más estudiado. Y, por ejemplo, para el caso continuo, el criterio de Wiener también se demostró, pero ya en los años 60, por Liebman, Stampaccia y Weinberger, que las soluciones con también satisfacen el mismo criterio de Wiener, los mismos puntos regulares. Pero no es el caso en el caso singular. Aquí, en el caso singular, cuando tienes una matriz menos divergencia a gradiente de U, si reemplazas la primera
¿ok? Condición por esta condición. Aquí en este caso ya no tienes este criterio dependiendo, o sea, para toda matriz A elíptica. Aquí tienes que poner ciertas condiciones que te permitan igual tener ciertas implicaciones. Y exactamente qué condiciones poner en A para mantener esto sigue siendo parte del estudio contemporáneo de las ecuaciones elípticas, y es en lo que en particular yo también he trabajado bastante durante mi tesis doctoral e incluso actualmente. Yo tengo una pregunta. Escuchamos, Edner. Sí, eh, por favor. Interesante charla, Bruno. En el caso de cuando uno tiene la función en LP, ¿verdad? Es decir, no hay continuidad. Tú colocaste, si puedes colocar la lámina, ¿Cuál lámina? donde dice que hay convergencia en todos los puntos de la frontera. Ahí. No, Sí. ahí. Entonces, tenemos convergencia en todos los puntos de la frontera, ¿verdad? Pero entonces, cuando la función está en LP, ella no es continua. Entonces, yo había visto que la convergencia era casi siempre. ¿Sí? Claro. Se toman los puntos de Lebesgue. Entonces, hay convergencia para puntos de Lebesgue. Entonces, esto me llama la atención, colocas para todo punto de la frontera. No, a ver, no. Ok, la convergencia, es que, ok, buen punto, pero esta convergencia no tangencial igual es para todo punto X en la frontera. Pero bueno, igual esta F es definida de una manera, a ver, espérate. ¿Sí? A ver, bueno, ok, de hecho, no importa si es para todo o para sigma casi todo punto en la Exacto. frontera, porque igual, claro, no cambia, sí, tienes razón. Pero la definición de la función maximal no tangencial sí es para todo punto en la frontera. Claro, sí. Sí, porque, o sea, mata que uno toma la función en LP, entonces la función U va a ser infinito y entonces sobre el cono es acotada, entonces... Sí, muy buen punto, que claro, aquí Sí, de hecho entonces, no importa cuál tomas, puedes tomar este o puedes tomar el para todo, porque para los puntos para los puntos en que F ha definido no importa si funciona o no, básicamente. sí, exacto, porque Sí. F en LP ya es finita casi siempre, entonces uno considera los puntos de Lebesgue y así que se obtiene la convergencia no tangencial. Sí. Gracias. Ok, entonces, bueno, si no hay más preguntas, agradecemos por su atención a la presente conferencia, así como también agradecemos al doctor Bruno Poggi por el conocimiento compartido. Y les recordamos que a las 2 de la tarde continuamos con las actividades del evento, con los cursos que han estado dictándose en el transcurso de la semana, ¿no? Muchas gracias. Bruno. Muchas gracias a todos.